Las 7 horas con 39 minutos. Damos la bienvenida al académico y experto en Derecho Constitucional Ismael Quintana. Doctor Quintana, le damos la bienvenida. ¿Qué lecturas deja este conato de juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar? Bienvenido. Bueno, buenos días. Un abrazo para ustedes a la distancia, por supuesto, también un saludo para quienes nos están escuchando y mirando a través de Antena 1. Bueno, me parece que hay algunas cosas que se deberían decir respecto de este intento muy atropellado de enjuiciamiento político contra la fiscal. Lo primero es observar la manera en que se condujo la sesión de hace un par de noches en la Comisión de Fiscalización de la legislatura, donde francamente los legisladores hicieron gala del desconocimiento absoluto en el que han incurrido de reglas elementales y mínimas de procedimiento parlamentario, ¿no? Todo empieza con una apelación a la presidencia y luego de eso se lee el orden del día. Hubo una moción presentada por la legisladora Aguirre, la legisladora correísta, que es la presidenta de esa mesa. La moción era abocar el conocimiento del juicio político a la fiscal e iniciar su etapa de sustanciación, de tramitación. Esa moción no alcanza los al menos 5 votos de los 9 que integran esa mesa. Y por lo tanto, ese juicio político, la acusación que presentó en contra de la fiscal, la legisladora Gisela Garzón de las filas correístas, fue archivado, conforme lo dispone el artículo 81, inciso primero, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto es importante porque de ahí viene el hilo de equivocaciones, a mi juicio, por parte del asambleísta de gobierno Humajinga y del Partido Social Cristiano, que de esto francamente yo no termino de entender cuál es su posición respecto de la fiscal general del Estado, y se lo voy a decir por qué más adelante. Entonces, claro, si usted entiende que la primera acusación constitucional quedó sin vida jurídica porque no hubo los votos para su calificación, quiere decir que se archivó, porque además de eso dispone la ley. Pero luego el legislador Humajinga, en una, insisto, en una clase magistral de desconocimiento de cosas elementales de derecho parlamentario, mociona unificar los juicios. Y claro, la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 80.1, permite la unificación, la acumulación de juicios políticos cuando hay identidad objetiva, subjetiva y causal, por supuesto que sí. Pero si un juicio ya no fue calificado porque no hubo los votos y que por lo tanto fue archivado por disposición expresa de la ley, ¿a qué juicio quería acumular o unificar el segundo pedido de juicio político en contra de la fiscal, que fue planteado también por un legislador, entiendo, de apellido Valladares, de las filas correístas? No había nada que unificar. Esa moción, curiosamente, es aprobada. La mesa de fiscalización decide unificar los juicios. Y luego, acto seguido, el mismo legislador presenta una tercera moción, y esa tercera moción sugiere la calificación del juicio, del segundo juicio político en contra de la fiscal, y esa moción no recibió los 5 votos necesarios. Por lo tanto, esa segunda acusación constitucional también fue archivada. Entonces, no quedaba claro qué es lo que se había resuelto en el seno de la comisión. Desde mi punto de vista, y yo por eso decía el día de ayer, a mí me quedó claro al menos que tanto la acusación constitucional de la legisladora Garzón como la acusación constitucional del legislador Valladares quedaron archivados porque en esas dos mociones, donde, valga la redundancia, se mocionó la calificación a trámite de esos juicios políticos, no hubo los votos necesarios. Por esa razón, a mí me parece que lo de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, más allá de un jalón de orejas que era necesario a los legisladores de la Comisión de Fiscalización, me parece que más es una decisión de carácter simbólico. Pero Efecto jurídico no tiene. qué hay por detrás de todo esto, doctor Quintana? Más allá de las formas, de los errores de procedimiento, ¿qué es lo que se ha jugado en esta puja de larga data alrededor de un juicio político a la fiscal Diana Salazar? Ella, A ver, tras conocer los resultados ya, se ha pronunciado sobre el tema, reiterando y calificando de que se trataba de narcojuicios
políticos que nacieron viciados y asegura que macabros intereses había detrás de los mismos. ¿Es esto así? A ver, vamos por partes. Solo para rematar la idea, entonces, don Gustavo, me parece a mí que la decidido ayer por el Pleno, insisto, no tiene ningún valor jurídico porque esos juicios políticos ya fueron archivados conforme la ley. Tiene más bien un valor simbólico, de carácter político, de respaldo político de 76 votos, es decir, de 3 bancadas de la Asamblea Nacional, que han decidido ratificar la confianza política en el trabajo de la fiscal. Y ahí se ata lo que usted pregunta, ¿qué hay detrás? En el caso del correísmo, a mí me parece que al menos si hay algo que rescatar de esa agrupación política, es que al menos ellos han ido de frente respecto del tema de la fiscal. Su objetivo era llevarla a un juicio político y entendemos todos que su objetivo era censurarla y destituirla. En yo le diría obsesionado afán de buscar vendetta política en contra de la única funcionaria que les ha puesto un alto a las mañoserías correístas. Así que en ese sentido, yo estoy de acuerdo con la fiscal. No tengo yo por qué llamarlos narcojuicios políticos, digamos, pero de alguna manera ella lo que ha sostenido es que desde lo jurídico no había fundamento. Yo concuerdo con ella, ninguna de las dos acusaciones constitucionales reunía la causal de incumplimiento de funciones. Y luego, desde lo político, este intento de vendetta. Y eso es lo que se demostró en la Comisión de Fiscalización, con este apresuramiento también de la presidente de esa mesa, de buscar calificar a cómo dé lugar un juicio político cuando había otro. Y claro, el procedimiento parlamentario obligaba a hacer las cosas en orden, es decir, primero acumular los juicios, abocar conocimiento de los dos y calificar los dos si es que habían los votos necesarios. El correísmo no quiso hacer eso también. Entonces, desde el correísmo a mí, digamos, me queda clara siempre su posición respecto a la fiscal. Lo que no entiendo es la posición cambiante, zigzagueante de las agrupaciones políticas del Partido Social Cristiano y de la bancada oficialista, de ADN. ¿Por qué razón? Porque cuando meses atrás se plantearon las acusaciones constitucionales y muchos decíamos que esas acusaciones no reunían los requisitos mínimos para ser calificadas a trámite, sugerimos algunos que el Consejo de Administración de la Legislatura en esa misma instancia los frene, no los califique y los archive. ¿Qué nos dijeron en ese momento para justificar su votación en el CAL los miembros del PSC y los miembros de ADN? Que el juicio político reunía los requisitos y que era su obligación darle trámite y que ya luego, cuando llegue el juicio político, sus bancadas no darían los votos. Muchos decíamos, bueno, pero si tú respaldas la labor de la fiscal general del Estado, ¿para qué hacerle perder tiempo con un juicio político que tú estimas que no reúne los requisitos? Y aún así los calificaron. Y ahora, como suelen decir los chicos más jóvenes, 3 doritos después resulta que el juicio que hace meses atrás sí reunía requisitos, ahora ya no los reúne, ¿no? Ese cambio repentino de posición política me parece que está muy conectado con la etapa electoral en la que estamos viviendo. Evidentemente, un respaldo a la posición del correísmo habría supuesto también una merma de votación en el proceso electoral que se viene, y me parece que eso es lo que han visto las agrupaciones del PSC y de ADN, que insisto, han sido zigzagueantes con los juicios políticos a la fiscal. Y del otro lado usted tiene a Construye, que igual mantuvo desde un principio su posición, y su posición fue ni siquiera tramitar el juicio político de la fiscal. Así que en el caso de Construye y en el caso del correísmo, me parece que las posiciones en el transcurso del tiempo no cambiaron. Las otras dos se fueron acomodando con el vaivén de la política, y el vaivén de la política ahora dicta que estamos en un proceso electoral y dicta que se vería muy mal apoyar un enjuiciamiento político a la fiscal general del Estado. Doctor Quintana, alrededor de esto se dieron otros hechos que salieron a la luz, esta fotografía de un supuesto diálogo que estaba manteniendo el asambleísta Humajinga con la fiscal general Diana Salazar. Se decía que por ahí se negoció algún tema relacionado con ciertos procesos a cambio precisamente de los votos. Humajinga, no obstante, en alguna entrevista a nivel nacional había dicho que no se trataba de un diálogo con
la fiscal general, sino con su asesora. No obstante, hay estos elementos que de alguna manera también empañan aún más estos procesos ya extraños que se llevan en la Asamblea. Verá, yo creo que en la vida hay que ser determinantes, Roxana. Y cuando uno toma una decisión, tiene que asumir las consecuencias de esa decisión. Cuando ADN y cuando el Partido Social Cristiano respaldaron, porque eso pasó en el CAL, los juicios políticos contra la fiscal, abrieron una muy peligrosa puerta para que esto ocurra. Así que estos arrepentimientos tardíos de querer salvar a la fiscal, ya cuando el juicio político estaba calificado, cuando tenía que ser abocado conocimiento en la Comisión de Fiscalización, bueno, a mí me parece que no tiene justificación. Y luego sí, yo vi por ahí alguna fotografía que circuló en redes sociales. Yo creo que la legisladora Pamela Aguirre, que es la que ha hecho pública esta información, tendrá que demostrarlo, tendrá que verificarse que efectivamente Humajinga haya mantenido una conversación con la fiscal en medio de la sesión, y tendrá que probar fundamentalmente lo que ha dicho. Ella ha dicho que Humajinga básicamente ha cambiado, no son palabras mías por si acaso, lo ha dicho la presidente de la Comisión de Fiscalización, que él cambió su voto por un archivo de una investigación previa. Bueno, eso lo tendrá que aclarar y lo tendrá que demostrar la legisladora Pamela Aguirre, presidente de la Comisión de Fiscalización, porque es una acusación que se la pone en un contexto muy grave en contra del legislador Humajinga, de quien yo no tengo, digamos, un buen concepto desde lo jurídico por las ejecutorias que él tuvo hace un par de noches, pero yo, digamos, en eso prefiero pues no emitir ninguna opinión, porque a mí personalmente no me consta, no lo he visto, más allá de lo que supongo ustedes y yo hemos visto, que es un pantallazo o una fotografía de un supuesto chat que aparece en redes sociales, que habrá que ver si eso es verdad. Ahora, lo que sí Quintana, es demostrado es que el señor Humajinga no tiene idea de procedimiento parlamentario, eso sí está comprobado. Ya. En todo caso, se pasa ya a la página del juicio político a la fiscal, pero el tema de la fiscalía sigue vigente, pues me parece que hasta el mes de abril tiene que nombrarse un nuevo fiscal general del Estado. Qué tan clave, tan importante es el proceso que viene ahora, que tiene también otros escenarios de debate y discusión al momento. Bueno, ya usted lo ha dicho, esto está cerrado, porque además con ese archivo no se puede volver a presentar una acusación constitucional por las mismas infracciones imputadas. Yo supongo que el correísmo estará replanteando su estrategia. No descarten, en este afán de vendetta política permanente que tiene el correísmo, en esta obsesión que tiene el correísmo con la fiscal, no descarten que vuelva a presentarse una acusación constitucional contra la fiscal. Digamos, ya sería un poco tardía, porque la fiscal termina su periodo en abril próximo, y hay en la cola un montón de juicios políticos, incluso aquellos 3 juicios políticos que un juez absurdamente ordenó que se retomen, violando precedente expreso de la Corte Constitucional. Entonces, ya será tarde, pero el correísmo, sin duda alguna, seguirá en este afán enfermizo en contra de la fiscal. Ahora, quizás aquí se cierra la página por ahora. Entonces, me parece que más bien, más allá de que evidentemente tenemos que estar atentos al trabajo que va a desarrollar la Fiscalía en estos últimos meses del periodo de funciones de la doctora Salazar, me parece que más bien la mirada nuestra debe estar puesta en cómo este Consejo de Participación Ciudadana va a llevar adelante el proceso para la designación de quien deba reemplazar a la fiscal Salazar a partir de abril de 2025. Ahora, doctor Quintana, respecto de lo que usted manifiesta, precisamente esta intervención de la justicia en las acciones de la Asamblea Nacional, decisiones judiciales. Hay otro fallo que obligaba pues a la Comisión de Fiscalización a suspender el trámite de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Sobre esto también le escuchamos a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la correísta Pamela Aguirre, diciendo que no van a aceptar ningún fallo judicial porque eso es sobrepasar los límites de intervención de una función en otra. También valdría un análisis respecto de estos temas, doctor Quintana. A ver, yo en esta ocasión estoy de acuerdo con la posición de la Asamblea Nacional en general, de que esa acción de protección constituye un evidente abuso del derecho, un evidente desconocimiento no solo de la legisladora Alarcón,
sino también del juez que concedió indebidamente esa acción de protección. Hay un precedente expreso de la Corte Constitucional que además es jurisprudencia de selección y revisión, que ha determinado que la acción de protección no puede ser utilizada como un mecanismo para revisar o para interferir o intervenir en la ejecutoria de las potestades fiscalizadoras de la Asamblea Nacional, específicamente en lo que tiene que ver con los trámites y las decisiones que se toman o se adoptan en el contexto de los juicios políticos. Hay precedente expreso que el juez ha desoído, que desconoce la legisladora Alarcón y que por lo tanto sí, torna este fallo en irregular. Ahora, eso da pie o da atribución a que la Asamblea Nacional, que está integrada por políticos, tenga la potestad de decidir y escoger qué fallos cumple y qué fallos no cumple. No. Si el fallo me parece irregular, si me parece que aquí ha habido una desobediencia a una sentencia vinculante de la Corte Constitucional, el mecanismo procesal para echarse abajo ese fallo no es decir, a mí no me da la gana de cumplir y no lo cumplo, es el recurso de apelación. Supongo yo que la Asamblea Nacional ya interpuso el recurso de apelación para que esto suba a conocimiento de la Corte Provincial. Perdone que le interrumpa en este punto, no puede no acatar la decisión judicial. Es que no se pueden acatar. Vea, las decisiones judiciales nos pueden parecer ridículas, nos pueden parecer irregulares, nos pueden parecer abusadoras del derecho. En este caso estamos claros, esto es un franco abuso del derecho, es una evidente desnaturalización de la acción de protección. Por eso yo partía esta respuesta que usted, a la pregunta que usted me planteaba, diciéndole, estoy de acuerdo con la posición de la Asamblea Nacional, pero en lo que no estoy de acuerdo es en esta ya malacostumbrada posición de decir, a mí no me gusta el fallo, entonces no lo acato, no lo cumplo, porque así sería fácil. A nosotros como los abogados, cuando nos viene una decisión desfavorable, a mí también, entonces, con ese mismo argumento, yo podría bien decir, a mi cliente no le gusta el fallo, no lo vamos a cumplir y se acaba el problema. Y entonces armamos un caos jurídico. Doctor Quintana, aquí hay que cumplir la sentencia, aunque no nos parezca, mientras un juez superior, por la vía del recurso de apelación, no revoque esa decisión. El tiempo se nos vuelve corto, doctor Quintana. No quisiera dejar de tratar el tema de Verónica Abad. Nuevamente está en una posición muy alta desde el punto de vista mediático. Ha aparecido en una información en el más leído diario en Hispanoamérica, diario El País, en una posición en la cual queda como víctima. En el titular de esta crónica se lee: falta que me quiten la vida, textual de Verónica Abad. Y esa crónica sugiere una persecución y una victimización de Verónica Abad. Mientras tanto, aquí se continúan con acciones para tratar de destituirla o de alguna manera impedir que pueda eventualmente ocupar la presidencia de la República. Diana Jacome, la asesora presidencial, ha señalado en declaraciones propias que pretende lograr la destitución de Verónica Abad en ese juicio por violencia política que tiene que resolver el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo ve usted esa otra situación? A ver, aquí cada quien se va a victimizar y el caso de la vicepresidenta Abad no es la excepción, porque que ella diga que Diana Jacome, asesora del presidente Noboa, le ha denunciado por infracción electoral de violencia política y busca su destitución, equivale a que el resto de los denunciados por la propia vicepresidenta Abad sostengan lo mismo. No, ella está buscando lo mismo. Esto sostiene Diana Jacome. Ella dice que es su intención de la destitución de la vicepresidenta. Palabras textuales de ella. Y esa denuncia no tiene ningún fundamento jurídico, se lo debo decir con toda franqueza. La planteada por la asesora presidencial Jacome no tiene ninguna evidencia de que haya violencia política por parte de la vicepresidenta Abad, tal como tampoco tiene fundamento jurídico para mí la denuncia que ha planteado la vicepresidenta Abad en contra de Jacome, Esteban Torres, el presidente Noboa y por ahí otro par de ministros de Estado más. Vea, esto es parte del show político al que nos tienen mal acostumbrados nuestros políticos en épocas electorales. Evidentemente esto está pasando porque ahora ya no es la justicia constitucional. Pero el show tiene sus límites, pues vienen ya también los escenarios, estamos ya con el cronograma electoral avanzando.
Aquí el límite lo va a fijar el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que tiene que tomar una decisión respecto de estas denuncias, y ojalá las decisiones que adopte el Tribunal Contencioso Electoral sean decisiones en derecho y que pongan un freno a esto que se está empezando a ver, que es el abuso, ya no de las garantías jurisdiccionales, sino del derecho electoral para malutilizar la justicia contencioso electoral con el objetivo de zanjar estas desavenencias políticas que debieron haber sido resueltas por otra vía, en otra esfera, ¿no es cierto? Ahora, usted dice una cosa que es importante, el tiempo es un límite y es un mal enemigo que corre en contra, en este caso yo le diría del presidente Noboa, porque llegará enero y empezará la campaña electoral. Y ahí el presidente se verá abocado a tener que adoptar una decisión, o pide licencia para irse a campaña electoral, con lo cual sabemos que la única funcionaria que le puede reemplazar es la vicepresidenta Abad, porque eso dispone la Constitución, o decide continuar con la interpretación que en un momento él, a través de su secretaria jurídica, le dio al artículo 93 de la ley electoral, en concordancia con la sentencia interpretativa del 2010 de la Corte Constitucional, y decide no pedir licencia y hacer campaña mientras ejerce simultáneamente el cargo de presidente, con el consabido riesgo de que algún comedido de esos que nunca faltan en época electoral le pueda presentar una denuncia por el cometimiento de infracción. Pero además electoral. aquí, Así que la doctor decisión no es Quintana, fácil. ¿a quién le corresponde el momento ya del inicio de la campaña electoral resolver si el presidente tiene o no que tomar esta licencia? La Procuraduría se ha lavado las manos y se ha dicho a la final que le correspondería al Consejo Nacional Electoral, es decir, No. él debe advertirle o no si es que si es que debe o no debe tomar licencia. Entonces nos preguntamos a quién le corresponde. Sí, doctor Quintana, antes de escucharle también vale la pena aclarar cuándo debe tomar esta licencia. Hay colegas suyos que señalan que es en cuanto la candidatura esté en firme, que sería tempranamente en octubre. No, la norma indica, pongámonos en el escenario de que Noboa debiera acogerse a la licencia, la norma indica claramente que esa licencia inicia desde que arranca la campaña electoral y termina cuando culmina la campaña electoral. No es desde la inscripción de la candidatura. Eso ocurría a la sazón de la Constitución del año 98, que sí decía obligatoriamente que el funcionario que va a la reelección debe acogerse una licencia desde la inscripción de la candidatura hasta la culminación del proceso electoral. Era una licencia extensa. La reforma al 93 de la ley electoral del 2020 la reduce solamente a la etapa de la campaña electoral. Empiezo por ahí, don Gustavo. Lo otro que usted me decía, Roxana, ¿quién debe hacerlo cumplir? El Consejo Electoral no tiene facultad para eso, porque Noboa presentará, o más bien dicho, la agrupación política de Noboa presentará su solicitud de inscripción de candidatura. Noboa cumple con los requisitos para inscribirse como candidato, esa candidatura estará en firme y quedará ya en decisión de él resolver, porque como usted bien anotaba, la Procuraduría, que es la que tenía que haber dado una respuesta clara, hizo la de Poncio Pilatos. En esto la Corte Constitucional no tiene vela en el entierro, la Asamblea Nacional no tiene atribución alguna para obligarle a Noboa a acogerse una licencia sin sueldo, así que básicamente queda en manos del propio presidente de la República resolver si se acoge o no se acoge a la licencia. Mi posición jurídica, que es la posición que le he tenido desde el año 2020, porque muchos advertíamos que esto en algún momento podía pasar, yo sostengo que Noboa no requiere en esta ocasión acogerse a la licencia sin sueldo. Por lo tanto, a mí me parece que para evitar una hecatombe entre enero y febrero en este país, lo más saludable, dado que no existe una relación de coordinación, de cordialidad y buen trabajo entre Abad y Noboa, lo mejor es que Abad realmente no asuma la presidencia de la República. Por lo tanto, yo creo que aquí la solución está en manos del propio presidente Noboa, y la solución es que él no se acoja a la licencia sin sueldo y haga la campaña siendo presidente de la República, porque eso es lo que dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hay varios juristas, y usted lo conoce, que piensan diferente, de que sí, Noboa va a violar la ley si se mantiene en su calidad de candidato y presidente. Sí, efectivamente, por eso yo le decía, tomar esa decisión le pone en una situación de riesgo que él también tendrá que, digamos, considerar en ese escenario, que es que le puedan denunciar ante el contencioso electoral. Ahí trato más bien de contestar con un poco más de detalle lo que Roxana planteaba. Decía, bueno, entonces, ¿quién puede hacer efectiva la norma electoral?
Si es que se llegara a presentar en ese hipotético escenario en el que Noboa no se acoge a la licencia, una denuncia en su contra, será el Tribunal Contencioso Electoral, no el Consejo Electoral. Por eso es que lo que diga el señor Pita, o lo que diga la señora Tamaindo, el señor Cabrera o cualquiera de los consejeros del CNE, tiene el mismo valor que lo que yo estoy diciendo ahora, es decir, nada, más que una opinión. Pero ahora el contencioso electoral deberá pronunciarse solo si es que llega una denuncia o puede hacerlo de oficio, como dice. No, de oficio no. El Tribunal Contencioso Electoral no actúa de oficio, actúa siempre a petición de parte y en este caso tendría que ser a través de la presentación de una denuncia contencioso electoral que podría ser el propio equipo de la vicepresidenta de la República. Sin duda alguna, por eso le indico, si no sé, porque aquí además a nuestros políticos no les gusta hacer las cosas de frente, ¿no? Lo hacen siempre a través de estos terceros, de estos comedidos que nunca faltan. Entonces habrá por ahí alguien llamado Perico de los Palotes que presentará la denuncia en contra del presidente Noboa. Ese es un escenario que, insisto, él tiene que estudiarlo con su equipo jurídico, con su equipo político, para considerar qué es lo que más le conviene a él, pero sobre todo qué es lo que le conviene al país. Al país le conviene una inestabilidad política de mes o mes y medio, en el que él va a estar en campaña electoral, asumiría la vicepresidenta Abad, y ella sin duda alguna nombraría su propio gabinete para que luego venga Noboa, retome el cargo, vote a todo el gabinete que Abad nombre y él vuelva a nombrar a sus... Bueno, eso sería francamente una locura. Entonces, por esa razón me parece que la opción de acogerse a la licencia sin sueldo no es en este momento una alternativa a considerar por el gobierno. Bien. Al menos es mi posición. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Quintana. Un abrazo, mis queridos amigos. Buenos días. El doctor Ismael Quintana es catedrático y experto en Derecho Constitucional. Son las 8.